Muy buenas a todos, traders. Bueno, último día de la semana. Yo sé que estáis cansados, sé que habéis terminado ya la jornada de trading. Quizá algunos todavía estáis operando al último momento del viernes, cosa que no tendríais que estar haciendo. O quizá me estáis viendo ya el vídeo ya ha pasado un tiempo o durante el fin de semana. Pero tengo que advertiros una cosa, y es que en esta vida lo que algo quiere, algo le cuesta. ¿Por qué hago esta introducción? Y no te vayas todavía, te lo voy a explicar, porque te va a interesar. Y es que el trading es un sector extremadamente difícil, como muchos dicen, es la forma más difícil de hacer dinero rápido, ¿no? Y como bien sabéis, y sois traders, la mayoría de los que me seguís, pues sabéis que aprender trading cuesta mucho. No solo aprenderlo, sino luego ponerlo en práctica y luego que te salga bien. Son tres factores muy importantes, ¿no? Y coger la habilidad de que todo eso salga bien. Pero hay algo en el cual hace años se utilizaba mucho, hay mucha gente que lo sigue utilizando a día de hoy, y se trata del footprint, el volumen profile, el market profile. Son, en principio, cuando tú utilizas plataformas, por ejemplo, MetaTrader lo utiliza por ticks, que está bastante bien, bastante cercano, pero luego hay plataformas tipo NinjaTrader en donde pues sí que mira el volumen real que han tenido las operaciones dentro del mercado, pues en unos rangos, ¿no? Y es un estilo de operar pues que se basa realmente de una forma, entre comillas, institucional, ¿no? De hecho, incluso pronto tendremos, bueno, hicimos una entrevista con Daniel, no sé si lo recordáis, en el canal principal, que es un trader fondeado con 1 millón con Axis Select. Por cierto, daros de alta el Axis Select con mi enlace, pero ya, entra, pica y regístrate. Y más adelante ya te fondeas. Vale, pero primero el enlace, gente. Entonces, lo que quiere decir... hay muchas formas de utilizarlo. Daniel, entre otras cosas, se utilizaba como soportes y resistencias los vencimientos de contratos de futuros que había para ese día. De hecho, antiguamente lo pasaba en el canal principal, en el canal de Telegram, que lo podéis pasar gratis, que pasó toda mi operativa por allí. Lo pasaba, lo dejé de pasar porque la gente preguntaba, bueno, ¿esto qué es? ¿Para qué sirve? Pues claro, al final, pues cada vez que lo paso, preguntan lo mismo, digo, pues no lo paso más, ¿no? Donde están los soportes y resistencias institucionales, y oye, y el que lo quiera aprender, pues ya lo buscará por sí solo, ¿no? De hecho, no soy yo ningún profesional, sé cómo más o menos funcionan, pero si alguien es un profesional es Daniel, que tuvimos la entrevista. Por cierto, seguirle en su canal de Instagram, solo tiene Instagram. Está la entrevista en el canal principal, trader fondeado con 1 millón, de los muy poquitos del mundo, en Axis Select. Y si estás viendo este vídeo, pronto habrá otra entrevista con él, si es que no la he sacado ya. Así que prestad mucha atención y también os dejo el enlace en el del canal principal aquí abajo en la descripción. Bueno, a lo que voy. Hoy va a ser un día aburrido. Va a ser uno de esos días que no va a ser un día divertido, no va a ser una reacción de alguien que opera mal, no va a ser una reacción de estas un poquito clickbait que yo hago de empresas de fondeo, no va a ser un día aburrido, pero va a haber una moraleja, una parte buena, y es que seguramente aprendas a utilizar bastante bien o para qué sirve el volumen profile. Esa cosita que estáis viendo aquí en la pantalla, donde marca que están los VPOC, los nodos de alto volumen, los nodos de bajo volumen. Vale, pues todo esto va a ayudar para aquellos que lo queréis utilizar, podréis probarlo, podréis aprenderlo y sabréis para qué funciona y cómo se utiliza y cómo operarlo a través de este vídeo. Este vídeo es de los mejores que he visto nunca de cómo se utiliza el volumen profile. Solo tiene 4 meses, es bastante reciente, pero a partir de aquí, que sepáis que va a ser un vídeo aburrido en donde vais a aprender algo novedoso y que se utilice y que funciona. Repito, funciona. Ahora te pregunto, ¿te vas a quedar o te vas a ir? Repito, cosa de trading que funciona. ¿Te quedas o te vas? ¿O prefieres estar viendo backtestings en TradingView para adelante, para atrás de otra gente y te explica que con un choque en un gráfico de 30 segundos ya puedes hacer una operación RB 1.20? Pregunto, igual tú eres de esos que buscan esos vídeos. Ahora, si no eres de esos, eres de la gente inteligente. Si eres inteligente te vas a quedar. Hostia, vaya gancho más bueno me ha salido, ¿eh? Bueno, amigos, listos, no me enrollo más, me he enrollado lo suficiente, va a ser un vídeo un poquito aburrido. Por cierto, este hombre, antes de nada, cuando lo he visto, miradle la cara un momento, ¿eh? Miradle la cara. Tío, es Juan Ramón Rayo, os lo juro. ¿Sabéis quién es Juan Ramón Rayo? He reaccionado a su canal. Es este, tío. Es que tiene hasta la misma camisa. Es Juan Ramón, mira, pero míralo, es igual. Cuando lo vi dije, hostia, Juan Ramón Rayo hablando en inglés de volumen profile. Es que es igual, tiene hasta la camisa del mismo color, os lo juro, míralo. No me digas que no es él. Es que es él. Es el doble de Juan Ramón Rayo. Yo tengo un don y es sacar dobles a la gente, os lo juro. Bueno, en fin, no me enrollo más. Vamos a ver el vídeo de
Trader Dale, un canal con 82.000 seguidores. Este vídeo tiene 173.000 visitas y tiene pues unos cuantos comentarios, o sea que a la gente le gusta este vídeo. Así que, ahora sí, sin más preámbulos, subtítulos, lo voy a poner a 1,5, ¿vale? Porque el vídeo dura 30 minutos, lo cual se quedará en 15 más mis comentarios. Aguantar, gente, aguantar, ser fuertes, por favor. Y vamos allá. Esperad un momentito que voy a ponerlo. No va a ser que tengo los subtítulos en inglés. ¿Ves? Los tenía en inglés. Traducir automáticamente al español. Ahora sí, amigos. Y creo que no los taparé. Esta vez estaré pendiente. ¿Dónde está el español? Español. Ah, ya está puesto. Vamos allá. Have you ever looked at the chart and wondered what Uy, is demasiado rápido. really happening behind the surface? In this video, I'll show you how to uncover the hidden truth behind market moves using volume profile. We'll break down the 4 most important volume profile shapes, which is the D-shaped profile, the P-shaped profile, the B-shaped profile, and thin profile, and discover what they reveal about the market sentiment, about institutional activity, and most importantly, about key trading opportunities which you can take advantage of. You'll learn exactly how to trade each shape effectively, how to spot areas. ¿Sigues ahí? ¿No te has ido? Va, quédate, que vale la pena, quédate. Yo me estoy asegurando, quedaros, gente, por favor, que vale la pena. Yo lo he visto por encima, es de los vídeos mejores que veréis del volumen profile, de verdad, no te vayas. Sé que suena aburrido, no te vayas, quédate, aguanta, venga, va, tú puedes. Of high probability trades and how to track the footprints of big institutional traders. Plus, I'll share with you my favorite trading setup. So let's get started, and let's start with a little quiz so you can see where you are at right now. Let's go. So here's the first question. Take a look at this profile right here and tell me, is the price going to go up or down? Let me show you. The price, after a little rotation, went downwards. And the reason was that this profile was a B-shaped profile, which is telling us that sellers are in control and that they are pushing the price downwards, right? So let's go for the next one, for the next question. So if you spot this on the chart, then what your plan for the next day should be? What is the plan for tomorrow? What is the key area to trade from tomorrow? So the key area to trade from here was this significant volume cluster which formed within this downtrend. This is something which is called a thin profile, and those volume clusters are very important, especially in thin profile, and as you can see, the price reacted very nicely to it. Alright, so that's how you trade the thin profile. Now here's the next question. If you see something like this, what should you expect the market to do tomorrow? Yo no solo voy a ver el vídeo, sino voy a intentar comentar a partir de nosotros que utilizamos pues el Candle Range Theory, ICT, Smart Money, acción del precio, Elliott, lo que le quieras llamar. Voy a intentar ver las aplicaciones que puede tener esto en cuanto a aplicarlo a la acción del precio, ¿vale? Voy a intentar interpretarlo desde mi poco conocimiento del volumen profile, quizá cómo podríamos aprovecharlo, ¿vale? A partir de aquí, si alguien de vosotros ya lo utiliza, de alguna forma, decídmelo. Let me show you. Because this was a D-shaped profile, Eso está acumulando, ¿no? You expect the market to rotate and to react to this zone and to this zone. So it should be short from here and long from here. Now here's the last one. Vale. Take a look at this volume profile, the shape of this volume profile right here. What should you expect to happen the next day? Should the price go up or should the price go down? Up. This one is tricky. Up. This is a tricky question. Let me show you. It was tricky because this profile corresponds with the letter P, but it is not actually a proper P-shaped profile because the price is closing below 50% of the daily range. And that's why, in this case, price didn't go up as it should after a proper P-shaped profile, but it went downwards. Now, if you guys haven't understood anything of what I just showed you, then don't worry, there's nothing to be afraid of. You are here to learn, and I'm here to help you. And I can promise you that by the end of this video, you'll perfectly understand what I have just showed you, and you'll be able to immediately put this into action. Now, I haven't properly introduced... Hostia, parece que me ha puesto el tío.
myself, so let me do that very briefly now. I'm Dale, and I've been trading since 2008. I founded my website, which is Trader Dale website, around 8 years ago, and on my website I teach traders how to trade with volume profile, with order flow, and with VWAP. I wrote 4 books on trading. The first one, that's the volume profile book. The second one, that's order flow book. Then there's the VWAP book and book about stock investing. But the main reason why you should trust me and spend your time with me is because I deliver results. And you can check that yourself. Since 2016, I've been publishing trade predictions on TradingView. By now I have pues almost 15. Está en TradingView, sale como Trader Dale. Qué guay, ¿no? Por si lo queréis seguir. 100 predictions there. And if you go through them, you will see that in the long run, my strategy has 67% win rate without any money management, position management, nor any special rules. Now, you might think that 67% win rate... Mira, Fair Value Gap, soporte... amigo, Fair Value Gap, amigo, ¿eh? Ojito, ¿eh? Nodo, volumen cluster, nodo de bajo volumen, y tiene aquí un nodo justo por debajo del nodo de bajo volumen, debajo del Fair Value Gap, soporte. Interesante, ¿eh? Puede estar bien, ¿eh? Right, it's not that special because many people claim to have more than that, right? But can you show me a person who can predict in advance where exactly the market will turn and do that consistently for 9 years? Apart from checking my trade predictions, you can also take a look at what our members have to say about our service, either on Trustpilot, where we have many fantastic reviews, majority of them 5-star reviews, or if you prefer a video, then you can check out our website and some videos. A ver, pues desde luego, si queréis aprender de alguien el volumen profile, este tío es un crack, ¿eh? Video testimonials there. Vale, Alright, venga, va, still with me? So, let's talk about volume profile. Now, volume profile is a professional trading tool. Da un poco de miedo, ¿no? Te mira así fijamente a la... ¿Sí o no? Cuando se gira y te mira fijamente a la cara, ¿no? Es un poquito... ¿Sabes el vecino, lo típico que sabes luego en las noticias? Que dice, no, era un tío normal, si siempre saludaba, te daba los buenos días, pero no sabíamos que tenía 40 cadáveres en el jardín. Lo siento, un poco el chiste, pero un poco sí, ¿no? And not many retail traders are actually using it, but many professionals do use it. And the reason it is so unique is it is allowing us to track the big trading institutions, and we track them through volumes. Volume profile tracks the volumes, right? Eso es verdad. If you look at volume profile, then the wider the volume profile, the more everybody was interested in trading in that particular level. The volume profile can have many different shapes depending on how volumes are distributed throughout the day. And now I'd like to show you how volume profile is calculated or drawn in real time, and then we'll take a closer look at the main volume profile shapes. So, this is the start of the day, where a new volume profile starts to calculate. Vale. The white parts of the volume profile show where a lot of trading happened, meaning those prices had high interest, and the thin parts of the volume profile show where little trading happened, ¿no? Meaning those prices were not very popular. As you can see, this is... Aquí estaría el Fair Value Gap en teoría, ¿no? Cuando hay estas zonas es donde está el Fair Value Gap. Low Volume Area, Heavy Volume Area, ¿no? Sería el VPOC y este el área de bajo volumen donde se generan los Fair Value Gaps, ¿no? Es donde realmente está la ineficiencia, ¿no? Digo yo. Fijaros como cuando entra mucho volumen, primero saca, ¿no? Induce. Y luego, inmediatamente, en estos nodos de bajo volumen, no, en los volumen, las áreas de bajo volumen, se crea la ineficiencia, ¿no? Muy interesante. More trading is taking place. So this is how volume profile is getting formed. It can form different shapes, but there are 4 basic shapes which are most common, and now we are going to take a closer look at each one of them. So on my screen here, you can see the 4 main la D, la B, la P, y así como muy vertical, ¿no? Shapes, the D-shaped profile corresponding with the letter D, then there's the B-shaped profile which corresponds with the letter B, the P-shaped profile which looks like letter P, and then there's the thin profile which looks simply like a thin profile. Now obviously the shape of the profile won't always be... Os lo juro, lo siento, pero cuando se gira así, te lo siento.
Yo sí creo que si miran en su garaje o en el jardín, algo encontraremos, ¿eh? Si hay tierra removida en el jardín, yo saldría corriendo de la casa de este tipo. Perfect, like in the picture, right? Sometimes you'll need to use your imagination a bit to be able to tell which one of those 4 basic shapes of profile you are actually looking at. So let's now take a look at the 4 volume profile shapes, what they tell us, and most importantly, how we trade them. So this is the D-shaped profile, and it corresponds with the letter D. Claro. It has a heavy volume zone here, usually very close to the middle, Es como and indecisión, low ¿no? volumes around the edges. It forms when there's a Vale, las rotation. zonas, aquí vende, aquí compra, ¿no? A ver, vamos a ver. And actually, this is the most common volume profile because rotations happen very, very often in the market. If you look at any charts, then you'll start noticing that most of the time it's just rotation. I would say like maybe 70% of the time, the market is in a rotation, right? Sí, eso es And the verdad, rest que comprar o vender aquí en medio no es buena idea, siempre en los extremos. is the trends and strong rejections, but most of the time, the market is in a rotation, and in a rotation, there's a D-shaped profile, right? So Vale. you'll see that mostly in a rotation and in cases where the price is going sideways. The most important places in the D-shaped profile is the point of control, that's the place where the heaviest volumes are traded, and also those little Point of bumps, control. those little volume bumps in a low volume zone. So those are important as well, right? No, no los. Now, what the D-shaped profile is telling us Balance. about the market? It can tell us 2 things about the market. Either the market is in a balance, as you can see on this chart right here, the Balancea. price is in a rotation here, in a consolidation, and there are those D-shaped profiles, right? So this is balance. Sellers and buyers are currently content with the current price. Buyers and sellers are both happy to be trading around this zone, I'll be happy. and they consider it a fair price, right? So D-shaped profile means balance. Vale. It can also mean end or pause of a trend. So if you look here, there was an uptrend, Ok. and after the uptrend, a D-shaped profile formed. ¿Ves? Pero eso no lo entiendo, porque aquí hay una B, aquí hay una P, aquí hay una D. Ah, entonces cuando se forma una D significa que puede girar en of pause of trend. Vale, final o pausa, es decir, o entra en balance o gira. Muy interesante. So buyers were no longer more aggressive than sellers, but there was a balance. And this balance could mean either pause of the trend or that the trend just ended, right? So when you see a D-shaped profile, it means the market is in balance, or if this is after a trend, then it is very likely that the trend has Muy just interesante. ended or paused. Buen dato. Now, how do we trade the D-shaped profile? ¿Cómo se As I operan was las Ds? saying, the main areas with the D-shaped profile is the point of control, that's the place where the heaviest volumes are traded, and then the little bumps in the low volume zone, those volume bumps, right? Now, Esa operación es mía. these volume bumps represent support and resistance zones. The one at the top, that's a resistance. The one at the bottom, that's support. Un momento que voy a ver cuál es. ¿Qué operación es? Esta no es, esta tampoco. Tengo el New Zealand dólar. Entonces, ¿cuál es? ¿El oro? Oro. Aussie. Dólar franco. Nasdaq. Eurodólar. Ah, es el eurodólar. El eurodólar que me da ventas ahora. A ver, la vela. Ah, pues sí, es la vela de... Sí, sí, pues son ventas. Darme un segundito, porque tengo que aplicar ventas aquí. Dan un segundito, porque esto sí que lo voy a vender de cajón. ¿Es un 2? Es un 2, sí. Dejarme que... Manual. Que me ha llegado a zona. Vale, ya está. Ya está, gente, podemos continuar. Ya está. Era una venta que estaba yo esperando y termina un TPS aquí. Perdón. Al finalizar la Turtle Soap. ¿Vale? Darme un segundito, un momentito.
Vale, perfecto, ya está vendido. Vale, pues nada, seguimos, perdón, pero es importante. And the price likes to react to them, right? So that's how you trade the D-shaped profile. Longs from here, shorts from here, and ideal take profit is the point of control. In this case, it is sort of hard to tell because there's a heavy volume zone here and also a heavy volume zone here, but most often the D-shaped profile actually has the point of control somewhere around the middle, and that's usually a good take profit for those trades, alright? So when you see a D-shaped profile, the market is in a rotation and you want to go short from the higher border of the rotation and long from the bottom border. Vale, o sea que cuando está en D, si el precio sube aquí abajo, vuelve a la parte central, y si está en la parte de abajo, suele volver a la parte central. O sea que más o menos las D se pueden operar así. Alright? Que son By the consolidaciones. way, you guys can check out the volume profile book. There are more examples, more details, complete set of rules to how to trade this. Que no me interesa cómo usar una motosierra con cosas que no son animales. Seguimos, la P. Zone at the bottom. Now, it can form two ways. Either a rejection of lower prices, like this, the price is going downwards. Vale. Then there's a strong rejection, buyers start to jump in and push the price upwards, so this is a rejection of lower prices. Or the P-shaped profile can also form when there's an uptrend, right? Heavy volumes are shifting upwards, and bueno, vale. at the top of the profile there's this heavy volume zone. So this is how the P-shaped profile can form the most important places in the P-shaped profile. La diferencia no es... Estos son P's ambas. La diferencia es el movimiento del precio que cae y sube, y el otro que viene desde abajo. Vale, detalle importante. Profile is the place where the volumes were the heaviest, as the point of control. And also a volume bump which is created in the low volume zone. So this would be the volume bump right here. With the other example, the point of control is here. And in here there are more of those volume bumps. The most prominent one is this one. Vale. Then there's also this one and this one. All those could represent strong levels to trade from. Now, what the P-shaped profile is telling us about the market? Again, two things. Either uptrend or end of a downtrend. So, if you look in here at this picture, then if you look at... Vale. Déjame repetir esto porque esto es importante. Las P's, ¿vale? So, if you look in here at this picture, and one is this one. Vale. Then there's also this one and this one. All those could represent strong levels to trade from. Now, what the P-shaped profile is telling us about the market? Again, two things. Either uptrend or end of a downtrend. Tendencia alcista o final. So, tendencia alcista o final de una tendencia bajista. O sea, cuando hay una tendencia bajista como aquí, ¿no? Y te aparece una P, significa que podría ser el final de una tendencia bajista o que se mantiene la tendencia alcista. Muy interesante, gente. So, if you look in here at this picture, then if you look at the daily profiles, then they all, almost all, vale, look like a letter P. Una pequeña P, sí. This means that volumes are shifting higher and higher, vale, and we are in a strong uptrend, right? Volumes are shifting. So when you see a P-shaped profile, then you know that buyers are active. Now, vale, it can also mean an end of a downtrend. So if you look here, there's a downtrend, the price is dropping, but suddenly there's a P-shaped profile. And as I was saying, P-shaped. Ahí está la P, acumula, manipula y se puede ir arriba, ¿vale? Fijaros, si esto fuera un gráfico, fijaros bien cómo sería el gráfico, ¿vale? Subida sería como un Sell Market Maker Model, ¿vale? Subida, caída, neutraliza el mínimo de aquí abajo, no sé si me estáis siguiendo, aparece la P, luego acumula en forma de D, pues tú debajo del VPOC, que esto es como una forma de D, debajo del VPOC con esta inducción, es donde tú haces la compra para seguir arriba. Interesantes análisis, interesantes conclusiones podemos sacar de este tipo de indicadores. No está mal, ¿eh? No está mal. Profile means buyers, right? And if you see buyers after a downtrend, then it could mean the end of the downtrend.
right? So P-shaped profile means uptrend or Muy end bien. of a downtrend. In either case, when you see a P-shaped profile, then it means buyers. All right? Bias. Now, let me show you how to trade the P-shaped profile. A ver. So, as I was saying, the two most important places in a P-shaped profile is point of control and the little volume bump in the low volume zone. So, let's take a look at this P-shaped profile right here. This is the point of control, so that's support. Vale. Price makes pullback to it. You go long from there, Vale. and this is the trade that you take. And then there is this little volume bump, Hostia, qué bueno, ¿no? and this is also a support. That means when the price makes pullback to Este that tío es muy support, bueno. you go long from there, from this little volume bump. Una sell side, ¿no? This volume bump, even though the volumes are not so heavy here, represents a place where buyers stepped in and started to buy aggressively, right? So even though the volumes are not too heavy here, that level is O sea, actually cuando aparece la PEC, aquí es donde empezaron a comprar las compras, aquí. Aquí. Entonces, claro, esto va a ser un soporte muy fuerte. important. Now, there's one thing that you need to know Not about shaped, the P-shaped. P-shaped profile, and one thing that you need to be careful about. There are two examples here. This P-shaped profile is actually not a P-shaped profile, even though it does have the similarity to the letter P, but it's not a proper P-shaped profile. The other one also looks like a letter P, but this one is a proper P-shaped profile. Not P-shaped. The reason the first one is not a proper P-shaped profile is if you look at the price, how the price closed, it closed below 50% mark, Ah, cerró el precio por debajo. 50% of the Por daily debajo del range, 50%, right? vale. So O sea, que if this aquí is nada. the daily Se range, invalida el que then continuaría the arriba. close of the day is below 50%. If the day closes like that, then this is not a proper P-shaped profile, Interesante. because P-shaped profile is buyers, right? But Dios, this is explica not bien, buyers. When day closes like that, it's not buyers. So when you see this, you don't trade it as a P-shaped profile. Muy bueno. On the other hand, this one is a proper sí. P-shaped profile Cierra por because if I draw the 50% mark here, the price closes, the day closes above that 50% mark, right? So that's buyers. So keep this in mind. Not everything that looks like a P-shaped profile actually is a P-shaped profile. Alright, let's now go for the No, V-shaped por profile. favor, This no me one is mates. easy because it is the same thing as the P-shaped profile. Oye, gente, quedan justo, va a explicar ahora otro modelo, si no me equivoco. Como sé que os vais a aburrir de ver todo el vídeo, que lo vamos a dejar en dos partes, que llevamos media horita de vídeo, pero ¿qué os parece? Yo lo veo muy interesante. No quizá como algo decisivo, pero... coño, yo llevo muchos años haciendo trading y siempre cada cosa que aprendo, luego la utilizo y hay muchas cosas, oye, aprendo 100 cosas, 99 van a la basura, pero luego una me acaba sirviendo, ¿no? Como el ADR, los puntos pivote, ¿no? El tema de las velas, ya sabéis la plantilla que yo uso en MT4. Hostia, pues no me ha parecido nada mala idea las Ds y las Ps. Cuando una D, saber qué significa, una P, cuándo validarla, cuándo no validarle, qué significado tiene y lo que puede significar según en la zona que nos encontramos. No me parece en absoluto nada descartable para añadirlo en un gráfico. Lo único que sí que esto, en ticks y volumen real hay pequeños cambios, pero en ticks también suele ser muy acertado, ¿eh? O sea, ahora aquí los pijoteras de MT4, no, Ninja Trade y tal. Sí, yo lo sé, ya lo sé, tranquilo, relájate. ¿Vale, bro? Pero en ticks es muy acertado. No lo sé, decidme vosotros, ¿creéis que vale la pena? ¿Alguien lo opera? ¿Alguien ya lo sabía? ¿Es nuevo para vosotros? ¿Creéis que os puede aportar algo al price action que estamos utilizando? Por lo menos el intraday o para operaciones semanales, CRT, ICT, lo que estéis utilizando. No lo sé, dejadme en los comentarios. Yo te doy mi opinión. Yo creo que sí. La verdad que siempre es algo que no he utilizado porque me pesa mucho en MT4. Muchísimo. Pero bueno, igual usar un template con estos cambiadores de pares para cuando vas a analizar un activo, ¿sabes? Cambias a ese par, ¿sabes? Una plantilla que te tenga el volumen profile para no tener 20 activos, pues entonces el MetaTrader explota y te explota el MetaTrader, el ordenador, se te incendia la casa, ¿no? Y aparece él, ¿sabes? Perdón por la broma. Pero lo veo muy interesante, gente. No lo sé, lo vamos a dejar aquí. ¿Queréis segunda parte del vídeo? Me lo decís.
Decís, no, Paul, paso de todo, yo voy a hacer la Silver Bullet de Michael y déjame tranquilo que soy un crack, bro, ¿vale? O, en cambio, si queréis la segunda parte y seguimos viendo y yo sigo comentando cómo lo podríamos aplicar, pues me lo dejáis también en comentarios. Sobre todo, no te olvides de darle buen like al vídeo, suscríbete, activa la campanita. Por cierto, descuentos en empresas de fondeo, que el otro día sabéis que en el vídeo de Hobby Code, pues escuchaba que había gente que ganaba 20.000 euros al mes en cupones. Gente, ya podéis utilizar mis cupones, pero como si no hubiera un mañana, ¿eh? O sea, cupones a saco, ¿vale? O sea, yo me estoy ganando 200, 300 euros al mes, que es una buena pasta, ya os lo digo, os lo agradezco un montón, pero, hostia, si he escuchado gente que gana 20.000, o sea, a tope, gente, con los cupones, ¿eh? En la página web, los tenéis aquí. No, no hagáis fondeos sin mis cupones, por favor, ¿eh? Y compartidlo a saco. Qué puto rata. Bueno, gente, gracias por ver el vídeo. Desearos muy buen fin de semana. Sé que muchos lo estáis viendo el viernes a última hora. Para los que no, pues, oye, feliz trading a todos. Y ahora sí, como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Besitos.